Y como ya mencionó Carlos, creo, al comienzo, hablando de la iglesia local, un modelo centrado en la iglesia. Cada tarea en la iglesia no tiene un fin en sí mismo, sino está al servicio de la iglesia y su propósito central. Entonces, cada iglesia tiene un objetivo, una búsqueda, o por lo menos debemos tener ese aspecto a partir de la pastoral y a partir de aquellos que están dirigiendo, o son parte de la cabeza de la iglesia, ¿no? Eh, Ese propósito podemos basarlos en los estatutos, podemos basarlo en la visión de la denominación o en el propósito que cada pastor tiene. Dentro de la IPXOP, de alguna manera se plantea que los pastores tienen un trabajo, digamos, autónomo. Cada uno hace su tarea en visión a el contexto donde está trabajando, ¿no? Y la visión que Dios le da al pastor. Eh, Todavía no tenemos una tarea definida de todos hacer una sola cosa o a un modelo específico a seguir, ¿no? Es el modelo de una pastoral, como digo, autónoma, ¿ya? En donde no interviene más que el pastor y en todo caso el consistorio que confirma el trabajo, pero de todas maneras tiene que haber un propósito central, ¿correcto? No puede haber una iglesia que no tenga el propósito mínimo para desarrollo, ¿no? Es como, digamos, una persona que se debe trazar para la vida ciertas propuestas, porque si vivimos en la vida de acuerdo a cómo viene, o las circunstancias, o la situación por ahí, y no tengo una visión de la vida, sino que vivo la vida de acuerdo a cómo me va dando la situación, se va presentando las cosas. Ahí no había un propósito, ¿no? ¿No? Parece vida, pero no es. Es esa figura de vive la vida, ¿no? ¿No? Que no es realmente así. La vida tiene que tener su propósito, sus parámetros. ¿Cuál es mi visión de vida? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Hacia dónde apunto? Claro, algunos dicen, no, pero ¿por qué tanto eso? Eso es como ponerme una, una camisa de fuerza ahí que no me permite desarrollar, quisiera hacer aquí, quiero hacer allá. Está bien, puedes hacer una u otra cosa como parte también de tu propia vida, ¿ya? Pero siempre va a haber alguna cuestión de propósito que quieres hacer en la vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres realizar? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿No? O en todo caso, si no tengo esa claridad, por lo menos vivir lo que tengo en la potencia de saber que lo puedo hacer y bien, ¿no? Bien, la suma de tareas y áreas no hacen la iglesia. Todo esfuerzo debe estar unido y en concordancia para beneficio del pueblo de Dios. Así que no es suficiente hacer que la educación cristiana sea accesible a todo, sino que además sea un instrumento para permitir evaluar y confrontar la teología que la iglesia practica. Necesitamos ser cambiados de acuerdo a este entendimiento. Y es imposible entender la teología bíblica si no es a partir del dato fundamental que toda ella es producto de una comunidad que experimentó a Dios a través de su propia historia. Es la comunidad de fe, la Biblia, la iglesia local, la comunidad local, es la que va a generar los espacios de qué cosa es lo que debe desarrollar también. Y el pastor debe eh, aprender a conocer a la iglesia local de tal manera que le pueda servir lo que es adecuado. Es algo así como un padre de familia, entonces que debe saber qué cosa le va a dar a sus niños cuando al recién nacido, al niño que ya tiene 5 años, al niño que tiene 8 o 10 años, al adolescente de 12 a 13, al joven de 15 ya, y al posible adulto de 20 años, ¿no? Si todavía está con nosotros. El trato va a ser diferente, la alimentación va a ser diferente, las propuestas y responsabilidades van a ser diferentes, ¿no? Yo no puedo tratar a mi hijo de 20 años como un niño, un bebé de 3 meses.
No puede ser. No le puedo dar esa, yo lo que estaría haciendo es anularlo, ¿no? Anularlo para la vida, porque no va a saber cómo defenderse. Ya a los 20 años se supone que debe tener las herramientas para defenderse o por lo menos saber cómo caminar en la vida medianamente. No siempre los de 20 llegan a eso, pero por lo menos en la vida debemos ser formados para que se enfrenten a esa edad ya frente a las situaciones que la vida les llega o los lleva, ¿no? Bien, entonces en la cuestión de la tarea de la iglesia es también igual, ¿no? Así que la palabra de Dios fue revelada en una comunidad, transmitida por una comunidad y fue canonizada por una comunidad. Por lo tanto, solo la comunidad, a la luz de la totalidad de su vida, puede interpretar la Biblia auténticamente. Entonces es cómo interpretamos, cómo desarrollamos, cómo vemos, cómo compartimos nosotros la visión de vida de Jesús, la comunidad. Entonces, no es el pastor que quiere cambiar a la comunidad, sino que cuáles son los elementos que me da la comunidad para ir formándolos en Cristo, ¿correcto? No es la visión de, mira, yo quiero formar esta iglesia a este modo, ya, ¿no? A este modelo. No, 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 no. No es mi idea de cómo yo debo formar esa iglesia. Es tener una visión por lo menos de cómo desarrollar la iglesia, pero también mirando cómo es la iglesia. De qué manera, cuáles son, es la congregación, los niños, los adultos, los ancianos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, y cuál es el sector en que se mueve, cuáles son sus inquietudes. En base a eso es que yo puedo entonces ir eh, transmitiendo también la palabra en la medida que les pueda servir y pueda ser más útil. Esto no quiere decir que hay que construir el contenido a partir de lo que quiere el pueblo. Tampoco es así, ¿no? No es que hay que darle al pueblo lo que al pueblo le gusta. No es esa idea. Yo una vez a un pastor joven y que ya está, ahora está ya de edad y haciendo un gran ministerio, pero en el comienzo, cuando él estaba haciendo sus comienzos de ministerio, y claro, la iglesia estaba creciendo, pero él me dijo una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Me dice, hay que darle a la iglesia lo que la congregación quiere. Yo, dice, cuando empecé esta tarea, le estaba dando todo lo que me habían enseñado en el seminario y no me sirvió para nada de eso. Y entonces comenzó a mirar qué cosa es lo que le gusta, qué cosa quiere, y comencé a darlo así y esto comenzó a crecer y desarrollarse. Así que hay que darle, ¿no?, a la iglesia lo que la iglesia quiere. No, cuidadito, eso es como decir a los hijos, no hay que darle lo que ellos quieren, ¿no? Imagínate si pensáramos así. Si un niño, en vez de querer la comida, quiere caramelos, golosinas, chifitos, ¿lo estaríamos alimentando? No, estarían contentos, claro. Oh, mi papá es bueno, me da de todo, ¿no? Y me da todo lo que yo quiero, ¿no? Y que vamos por aquí, vamos para allá, papá quiero esto, papá quiero, ya, ya, y yo te doy todo, todo. Y está feliz el niño, pero no le estamos formando. Entonces, no es esa idea, ¿no? Entonces, la iglesia debe ser teocéntrica, o sea, centrada en Dios. Y por otro lado, debe ser bibliocéntrica, centrado en lo que la Biblia dice, es el mensaje de la Biblia. Y por eso que la palabra debe revelarse para entender su propósito y qué nos enseña para el crecimiento de la comunidad. ¿Ya? Muy bien. Y esto lo he sacado de paso, esto de aquí, el punto 2 está por acá, a ver, esto de debemos ser, evaluar, esto lo he sacado de René Padilla, de Nuevas Alternativas de Educación Teológica, ¿no? Y de Israel Sowas, hacia un pueblo centrado en una teología centrada, ¿no? De ministerio, de formación ministerial, ¿no? Sí, así es. Hacia
hacia personas sí, algo así sería, ¿no? Sí. Teología centrada en la formación ministerial, algo así. Pero es necesario poco a poco de los modelos educativos que han limitado el crecimiento de la comunidad eclesial, darles un mejor enfoque implementando las alternativas que en nuestro contexto han dado resultado. Como por ejemplo hay los modelos de comunidades eclesiales de base, las comunidades familiares, los aposentos o células de crecimiento familiar que han dado a la iglesia evangélica en América Latina un lugar importante, o logrando un equilibrio a la influencia de fuera y su propia vivencia, tomando en serio las diversas expresiones del pueblo y su contexto. Y aquí podemos añadir inclusive el modelo que tiene la iglesia de San Juan, ¿no? Que es la iglesia de San Juan de la IP Christophe, tiene el modelo de casas iglesia. Su formación de discipulado y enseñanza es casas iglesia, ¿no? Y claro, tienen también los domingos la escuela dominical, ¿no? Pero básicamente su trabajo está centrado en casas iglesias, ¿no? En cada iglesia cada casa es como una iglesia y hay un pastor encargado de esa iglesia y va desarrollando las enseñanzas respectivas que se dan para todos y todas estas casas iglesias, ¿no? Aceptar el rol protagónico del pueblo de Dios exige que haya un verdadero proceso de conversión y una verdadera tarea de servicio que implique llegar a las mayorías, a los necesitados, a los que sufren y los que lloran. Por eso el rol de la palabra de Dios, que es fundamental para confrontar al pueblo y a cada creyente con sus demandas. Esto no depende de una interpretación solamente, sino de la aplicación a la vida, haciéndola parte de nuestra vida. Y debemos recordar que el cristianismo no solo son creencias, sino un sistema de vida. Eso hay que subrayarlo, ¿no? El cristianismo es un sistema de vida. Es vida misma que ha sido dada por Cristo. Entonces ahí vamos a tener que ver otro elemento. O sea, por eso que nosotros decimos que no es religión, aunque tiene carácter religioso por varias razones, ¿no? Por las características, pero lo que debe manifestarse es el sistema de vida. El cristianismo es un sistema de vida, ¿ya? El cristiano debe vivir en un sistema de vida. Ahora, uno puede decir, no, pero yo no puedo estar sujeto a un sistema, a un modelo. Aunque no estés sujeto a un modelo que te están indicando, la vida la llevamos bajo un sistema que es intuitivo, que es inconsciente a veces. Hacemos las cosas porque hemos aprendido así. ¿Quién nos han enseñado eso? Nuestros padres, el colegio, la iglesia. Todo eso son ingredientes que nos dan un sistema de vida, una forma de vivir. Entonces, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo hago, las palabras que digo, las cosas que me gustan, ya, todo eso apunta a un sistema de vida. Aunque tú digas, no, yo no tengo, yo vivo, yo soy libre, vivo como a mí me gusta. No, de todas maneras tienes un sistema para vivir. Si no, no estaríamos viviendo, ¿no? Y es más, ¿no? El hombre social, el hombre en sociedad es un hombre de costumbres. Vivimos bajo un sistema. ¿A qué hora te levantas, bro? ¿Qué haces cuando te levantas? Después, ¿qué haces después? ¿Y qué haces más adelante? Todo eso lo hacemos a veces automáticamente y a veces decimos, no, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Tengo que hacerlo de todas maneras, ¿no? Porque, ay, no, yo no hice esto, me olvidé, ¿ya? Pero de todas maneras, siempre hacemos lo que hacemos porque lo hemos aprendido así, ¿ya? Son costumbres. Bueno, el cristianismo no debe convertirse en una costumbre, ¿ya? Sino que tiene que tener una relevancia. Es decir, es un sistema de una manera de vivir distinta al modelo que nos han enseñado o que hemos aprendido
de nuestra formación, digamos, en la vida, ¿no? Ahora, la renovación de nuestra conversión en esta dimensión equivale al pacto que hacían en el pueblo de Israel y su constante recuerdo del mismo para mantenerlo en vida, ¿no? O tenerlo en su vida. Así como Dios, al ver el estado espiritual de su pueblo, les hacía recordar su pacto para que sigan siendo su pueblo, ¿no? Eso también es un sistema bueno. En el Antiguo Testamento siempre al pueblo se le recordaba, ¿no? De dónde había salido, quién era y hacia dónde se iba, ¿no? Y cuál era, y sobre todo el pacto con Dios, porque era fácil, para ellos era fácil. Y de hecho que en la historia se ve ahí que muchas veces se olvidaron de eso y se olvidaban del pacto y otra vez entraban en problemas, ¿no? Luego se arrepentían, venía el avivamiento, otra vez Dios los trataba y estaban muy bien ahí y de pronto comenzaba ya en la rutina y otra vez se olvidaban. Y así se iba la rueda, ¿no? Bueno, eso puede también ocurrir en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. No debería ser así, pero se da, ¿no? Así como Dios entonces ve el estado espiritual de su pueblo, le debería recordar su pacto. No olvide que hay que hacer recordación del pacto. ¿Y cuál es el pacto para con nosotros? El pacto que selló Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿no? Así dijo él, ¿no? Esto es este, este es el símbolo del nuevo pacto en mi sangre, dice. Hacerlo todas estas veces que la bebieres en honor a mí, ¿no? En recuerdo. Por eso es que la cena nos debe recordar siempre ese pacto de la cruz, que la redención la obtuvimos por medio de Jesucristo, ¿no? Y, y creo que es importante esto. Entonces, no es solo recibir, sino dar, estar comprometidos con Dios, con su obra y con los hombres. Solo así se puede adorar y solo así se puede servir. Servir y adorar van juntos, por si acaso, ¿eh? ¿No? Entonces, te adoras a Dios, estás sirviendo. Sirves a Dios, estás adorando. ¿Ya? El problema es que nosotros hemos reducido la adoración a la alabanza, nada más, ¿no? Pensamos que cantando, ahí estamos adorando, ¿no? Ahí estás haciendo una expresión de adoración, pero no es la adoración concreta. La adoración concreta es en las acciones de la vida, en las acciones de la vida, ¿ya? Eh, entonces, seguimos en esta parte. A medida, acá hemos plantado, hay que tener relevancia en nuestro encuentro con Dios y su hablar en su tarea de formar al nuevo hombre, a la medida del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Y ahí está justamente la idea de la formación de la educación, ¿no? Cuando aparece en Efesios los ministerios, ¿no? El Señor dice, puso a unos profetas, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y Maestros. maestros, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? A fin de que ya no sean niños fluctuantes, ¿no? Llevados por viento de doctrina, sino que crezcan en la medida y en la estatura de la plenitud del varón perfecto, Jesucristo. Esa es la tarea. Y aquí está entonces la propuesta. La propuesta pastoral. La iglesia, educación cristiana, es la columna vertebral en la misión de la iglesia. Sí, es la columna vertebral. Es que bajo este criterio sobre la educación cristiana está basado todo lo demás, ¿ya? Que se pueda desarrollar en la iglesia. ¿Mm? La iglesia entonces debe su existencia al enseñar todo lo que Jesús ha mandado a que guarde. Por esto se hace necesario producir una comunidad misionera fiel y obediente, donde el entendimiento se convierte en una vocación perenne, para que en su actividad reflexiva entienda el ministerio de la fe y descubra sus implicaciones para la vida, haciendo visible su visión en el mundo. ¿Mm?
Así que la educación cristiana, bajo la fuerza del Espíritu Santo, tiene la finalidad de enseñar los mandamientos de la fe, reflexionar crítica y sistemáticamente sobre ella, y permite equipar a los líderes para la obra del ministerio, preparándolos para que estos preparen a otros, porque la idea es reproducir el liderazgo, ¿no? Por esto, entonces, es necesario implementar y desarrollar un nuevo programa de educación cristiana, o por lo menos una propuesta aquí. Aquí está la justificación, y vamos a ir acá. La justificación es uno de los factores de primordial importancia, es la preparación de los miembros de manera integral para la misión. De no lograr esto, no podremos tener éxito en los demás esfuerzos para evangelizar nuestra generación. Es necesario, por otro lado, un programa de formación cristiana que alcance a todos los miembros de la iglesia, desde su conversión hasta el desarrollo permanente de su ministerio en la iglesia. Y también necesitamos formar creyentes firmes y constantes, dando como resultado el desarrollo integral de la iglesia a través de una sólida, progresiva y continua formación cristiana. Esto se consigue dando a la educación cristiana un lugar de importancia, dejando que desarrolle un plan sistemático y sostenido. Y el punto 4 es integrar a los miembros para hacerles partícipes, ¿ya?, de la iglesia, para que no sean siempre espectadores, que ahí también ese es el otro problema, ¿no? Porque hay algunos que están de espectadores y hay otros que están involucrados, que son pocos, ¿no? Entonces necesitamos que no sean siempre espectadores sin compromiso, sino involucrados en el llamado al servicio pleno, ¿no? Esta sí es una dificultad que casi la mayoría de iglesias tienen, ¿no? No todos están comprometidos, ¿no? Solamente un grupo, y que a veces es muy pequeño, es el que está comprometido, ¿no? Bueno, si podemos comprometer a un poco más un poco menos de la mitad de la iglesia, ya tenemos algo, ¿no? Porque la verdad que la mayoría de iglesias no llegan al 50% de compromiso y de servicio, ¿no? Doctor, eso tiene que ver mucho con la visión de la iglesia. Sí, claro que tiene que ver con la visión, sí. Porque en este caso, bueno, la visión y el sacerdocio, no como sacerdote, sino en el sentido bíblico, ¿no? Porque la ¿Ya? herencia católica nos lleva a pensar que solamente el sacerdocio o el ministrar al cuerpo de Cristo es solamente responsabilidad y derecho de los sacerdotes o pastores, mientras realmente el concepto bíblico del Señor Jesús es que esa administración, ese sacerdocio es de todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, Claro. es una forma de visión muy, muy reducida a la que hemos heredado de la Iglesia Católica, ¿no? Y más bien Hemos cuando heredado el lastimosamente. trabajo celular o el trabajo por redes o como se le pueda llamar, porque toma diferentes nombres, pero el concepto es el mismo, es cuando realmente cada uno asume su parte en el discipulado de todos, ¿no? Sí, así es, así es. El problema es que no siempre alcanzamos esto, ¿no? Y más bien tenemos que visualizar una iglesia de ese tipo, ¿no? Es decir, que todos tengan y todos estén involucrados. Uno, por lo menos conseguir que estén involucrados en el discipulado. Eso creo que ya sería bastante. Pastor, Sí, sí, eso es algo que es importante en la iglesia, pero también tenemos que, es un trabajo importante, pero en la actualidad, pues, las iglesias, mayormente, pues, les gusta estar solamente en los cultos dominicales, asistir, ¿no? Los jóvenes a los cultos juveniles, pero cuando, por ejemplo, los días, cuando hay un día que es, por ejemplo, enseñanza bíblica, no vienen, ¿no? No vienen a la enseñanza bíblica, no vienen a los cultos de oración, ¿no? Entonces la iglesia en estos tiempos carece de mucho conocimiento bíblico. ya. Bueno, Ese es pero el eso problema. hay que cambiar entonces el modelo, pues. Porque nuestro Pastor, modelo ¿me de... permite? Sí, sí.
Justamente la experiencia que tuve cuando participé en Lima en la iglesia Aguaviva y en la iglesia de Manuel como visitante, es de que ellos tienen una visión celular, es decir, cada uno es parte, o sea, hay gente que puede estar afuera visitando, no escuchando, pero si tú eres parte de la iglesia, eres parte de una célula y el líder no es por aquel que predica bonito o habla bien o qué sé yo, sino aquel que se reproduce y forma a su gente para que se reproduzca más. O sea, tiene líderes, forma líderes que tienen sus propios ovejas o las personas que lideran, ¿no? Y van creciendo. Entonces, de acuerdo al crecimiento que van desarrollando, se les va reconociendo como líderes, ¿no? Y entonces ahí realmente yo vi de que como experiencia, porque a mí también me tocó participar ahí, de que realmente eso cambia la mentalidad. Porque no es como usted lo decía, ¿no? No es la forma tradicional de dar un curso, una capacitación, un libro, ¿no? Enseñar un libro, sino que esa es una parte importante, no se descuida, pero la parte vital es que cada líder de grupo transmite y se encarga de pastorear a los suyos, a su grupo pequeño. Y ahí es donde realmente ahí está el crecimiento. Los cursos, que son importantes y necesarios, dan conocimiento, pero realmente la relación, que es la base del discipulado, la relación líder-discípulo, se da en la semana, en el día a día, en el que el líder sabe lo que le está pasando a los suyos y viceversa, y es una relación muy cercana y muy, no cerrada, sino muy íntima, ¿no? Y realmente las iglesias crecen. ¿Por qué? Porque experimentan, comparten lo que Dios les ha dado y les motivan también a que compartan con otros. Entonces eso genera un efecto multiplicador, ¿no? Así es. Era lo que tenía la iglesia primitiva. Entonces es cambiar el esquema, ¿no? Y a veces significa, yo lo apliqué en una iglesia en Lima y funcionó muy bien. Y ahí ya me trasladaron a otro lado, pero se formaron varios líderes. La iglesia prácticamente se triplicó en un año, 2 años, en un año se triplicó, ¿no? Y ahí han seguido yo ya creciendo con otro pastor. Entonces, el punto tiene que ver básicamente, pastor, la visión. Sino que, hay un librito muy interesante que se llama Plan Supremo de Evangelización. Sí, ese lo tengo. Ese librito es de los años 70, pero todavía tiene vigencia. Es vigente, pastor. Está vigente. Lo he leído como 10 veces y sigo aprendiendo. Sí, ese es un modelo. No sé si no lo tienen todos, si no les comparto ese librito. Lo tengo en PDF también. Muy bueno, pastor. Después también hay uno de John Policho, el desarrollo celular. No, ahorita no me acuerdo el título, pero ahí lo tengo en mi biblioteca. Es muy bueno también, es otro modelo. Los grupos familiares. Ahí está, los grupos familiares. Usted mismo lo ha dicho, los grupos familiares. Sí. Ese es otro. Bueno, es algo interesante porque realmente el discipulado es transmisión de vida de un líder, de una persona a otra, ¿no? Así es. Por eso. No es lo tradicional de dictar cursos, no es. Muy bien. Tú creces, ¿por qué? Porque alimentas a la persona, ves que necesita, ¿no? Y todo eso, ¿no? Claro. Y ahora, ya que estamos combinados, no hay reuniones públicas, habrá que cambiar esa visión también, ¿no? Y hay otras propuestas de cómo realizar y hacer una combinación del trabajo, ¿no? Una de las cosas que se está haciendo hasta ahora, por lo menos entiendo que lo hace, que es parte de la hipercristopé. La hipercristopé también está haciendo un modelo de lo que se llama células también en realidad, pero le llama casas iglesia, ¿no? Es un modelo que viene de Corea, de las iglesias cristianas de Corea. Que no, aquí le llamamos, pastor, altar familiar. Altar familiar, bueno, lo que sea. Bueno, pero lo cierto es que el trabajo es en grupos, en casas, ¿no? Y va creciendo y va desarrollándose, ¿no? Y se va formando líderes ahí también. Entonces, la iglesia ya no está, los miembros pues inactivos, ¿no? Sino que cada uno tiene una responsabilidad. Ese es otro lado. Y por otro, hay que también
tener el equilibrio, ¿no? Para no saturar a los hermanos, para que todo sea iglesia, ¿no? Ese modelo centrado en la iglesia nos ha llevado a veces a no poder vivir también nuestra vida común con la familia, en el trabajo, en las responsabilidades que tenemos, que también ahí somos discípulos del Señor y también somos líderes y debemos también ahí nuestro comportamiento cristiano, porque cristiano no es el que se comporta bien en la iglesia. Es fácil ser cristiano en la iglesia. Cristiano se demuestra en los hechos cuando está fuera de la iglesia. Con nuestros testimonios también, pastor. No es que esté fuera de la iglesia porque se ha ido a la iglesia, no, sino que ya no esté en el culto, sino está en sus tareas comunes, en la vida común. Cotidianas. A eso me refiero. Y ahí tiene que ser su responsabilidad, ¿no? Sí, sí, hermano. ¿Josué? Sí, pastor. Estoy escuchando. Justamente el tema, la experiencia que he visto, porque el modelo ya lo conocía, porque es un modelo weleyano, de los grupos pequeños. Ajá. Justamente es el tema de cuán cristiano eres realmente, no en el templo, porque en el templo uno puede ser muy religioso, ¿no? Sino realmente qué es lo que la gente dice de ti. Así es. Entonces, ahí realmente es donde realmente uno ve que realmente hay un impacto en la comunidad, en la sociedad, y la gente comienza a venir, ¿no? Y entonces comienzas a evangelizar a la gente, como usted lo dice, ¿no? O sea, los que están, entre comillas, en el mundo, pero realmente eso es nuestro objetivo de misión, ¿no? Entonces, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades, ¿no? Y ahí sí es un jalón de orejas para la iglesia para en general. Cuando en general, es para compañeros. Me refiero, claro, cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a una iglesia en particular, sino a todos nosotros como cuerpo de Cristo, ¿no? Exacto, a eso es. A eso me refiero, ¿no? De que, o sea, el punto es, si tu amistad y los que te conocen no quieren venir a la iglesia, ¿por qué no quieren? ¿No? O sea, si conocen tu testimonio, entonces la gente, por ejemplo, una de las jóvenes de la iglesia, justamente al culto principal el domingo, llegaron un montón de gente que nosotros ni conocíamos. Y fue porque estaba en su trabajo, llegó una persona y vio mal a la señora. Dijo, señora, ¿qué tiene? No, que mi hija está enferma. ¿Me permite orar por usted? Oró. No le dijo nada a la señora, era creyente, pero estaba apartada. Y cuando llegó a su casa se sanó. Y eso se comunicó con la chica y el domingo venido a la iglesia. ¿Ya ves? Eso es algo concreto, ¿no? Algo vivencial, ¿no? Claro. Y realmente esa experiencia de lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ahora, antes de salir del trabajo, estaba ya trasladando unas cosas y me encuentro con una persona y nos fuimos a conversar en el taxi. Y resulta que el taxista era un cristiano apartado. Y fue la oportunidad excelente para compartirle la palabra. Y entonces ya dijo, sí, yo quiero ir a la iglesia y deme su número. O sea, eso es lo que se vive, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se espera de hacer discipulado, o sea, en el camino, el estilo de Jesús. Y necesitamos realmente retomarlo, porque para mí también fue una llamada de atención, porque me acuerdo que me decían, ¿no? Antes, ¿no? ¿Cuánta gente está conociendo la palabra en una semana por tu boca? Y a veces uno como que baja la guardia, ¿no? Y baja el ritmo. Entonces, necesitamos medir, sin necesidad de entrar en matemáticas, pero ser conscientes que realmente sí estamos dando testimonio y dejar las cosas, los frutos para el Señor, ¿no? Así es. Muy bien. Pablo. Sí, pastor. Pastor, lo que Josué, ¿no?, nos está comentando es correcto, ¿no? Nosotros somos luz, ¿no? Y la gente siempre cuando tú eres cristiano te va a observar, te va a mirar todas sus debilidades, todos sus defectos. Pero como dijo Josué, ¿no?, nosotros somos testimonio en la calle, no dentro de nuestro trabajo, como dicen, ¿no? En la iglesia podemos ser mucho, ¿no?, diferente, pero en la calle, ¿no?, tenemos que ser
nuestro comportamiento, nuestro modo de ser, ¿no? Debe ser similar, tanto en la iglesia como en la calle. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que muchas personas observen. Nosotros somos como un espejo. Ellos te miran. Si nuestro testimonio es correcto, ellos también van a poder venir a la iglesia. Van a poder ser parte de la iglesia, pastor. Ese es mi comentario. Y dentro de eso, pues, entonces están los objetivos de la propuesta. En educación cristiana debemos seguir un modelo neotestamentario en cuanto a doctrina, experiencia y conducta dentro del contexto de la realidad. Y en los objetivos, adiestrar a la iglesia para el cumplimiento de la misión dada por Jesús. ¿Mm? Cuando hablamos de discipulado, hablamos de la gran comisión, estamos hablando de la misión que hemos recibido del Señor, ¿verdad? Por eso necesitamos ser adiestrados en esa visión y capacitar a los mismos para atender a las demandas, necesidades de la iglesia y dar la formación ministerial a los miembros en el área correspondiente, a fin que la pongan en práctica con la mira de edificar a la iglesia, entonces en todas las áreas que correspondan. Y para esto, dentro de los objetivos, uno de los que hay que hacer es un estudio de la realidad existente sobre el área educativa. ¿Cómo está el área educativa de mi iglesia o de mi grupo? ¿No? ¿Cuáles son las cosas buenas, positivas? ¿Cuáles son las cosas negativas? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Qué es lo que, qué modelo, qué sistema tiene? Todo eso hay que, debo que plantearlo, o por lo menos conocerlo. Y luego de eso, ya sabiendo en dónde estoy pisando tierra, cuál es mi realidad, entonces debo elaborar un plan de educación cristiana y un programa respectivo de acuerdo a la realidad y necesidad de la iglesia. Esa realidad es la que he analizado antes, ¿no? He estudiado esa realidad y ya veo que cuáles son los factores, y entonces pongo y elaboro el plan en base a eso. Establezco también la estructura básica curricular de estudios por niveles y modalidades con la finalidad de llegar a todos los miembros de la iglesia. Ya hemos dicho, desde el más niño hasta el más grande, ¿no? Y a ver esas pautas. Hago el aspecto curricular, sí, pero que debe ser una cuestión no rígida, ¿no? Porque no estamos en un instituto o una escuela, ¿no? Sino que estamos formando vidas. Y por eso tiene que ser más ligado a la necesidad de la persona, de los miembros y de las situaciones de vida que tiene, ¿no? Elaborar entonces materiales educativos y guías para cada programa de Departamento de Educación Cristiana. Eso debería ser una finalidad. Ahí en la IP Cristope también tenemos esa concepción. Hay un manual, creo, de educación del Departamento de Educación Cristiana y que se da, pero es manual para la educación para los niños. Está pensado en los niños. Y la educación cristiana se basa en eso. Pero no tenemos para los jóvenes. No hay esa área. O en todo caso, sí hay clases para jóvenes, pero no tenemos el modelo para ellos. Y para los adultos tampoco. Hay necesidad de plantear por ese lado también un plan. Preparar y capacitar a maestros, tutores y guías según las exigencias, dándoles a conocer el nuevo proyecto de trabajo o, en todo caso, el plan que tiene, ¿no? de educación cristiana, ¿no? Para la iglesia o para tu grupo, ¿no? Entonces hay que capacitar maestros, ¿no? Pero primero tengo que tener plan, tener todo lo demás, los materiales, todo eso, y luego entonces plantear cómo capacitar también, ¿no? Por lo menos en esta propuesta estamos haciéndolo así, ¿no? Acciones ahora a establecer. Ya en Pastor, sí, sí. en la parte de jóvenes, por ejemplo, bueno, yo he tenido dos experiencias. Una con jóvenes, hay un buen material que no es cristiano, pero yo lo apliqué a eso, que es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Covey. Y hay otro buen libro que se llama Las 6 decisiones o 7 decisiones que todo adolescente debe tomar. Y eso combinado con jóvenes con propósito, justamente lo llevamos a las áreas en las cuales los jóvenes y adolescentes tienen que tomar decisiones, ¿no?
el tema de la amistad, el tema de la familia, las relaciones, el sexo, Ya. etcétera, ¿no? Y obviamente ya con la formación cristiana que tenemos, lo que hacemos es cómo el Señor responde a esa necesidad, ¿no? No tanto desde un punto religioso, sino desde un punto bíblico, pero que a la vez responde realmente a la sanidad y restauración que los muchachos necesitan. Claro. Y los resultados realmente fueron muy alentadores. Ya. En Lima trabajamos mucho con el tema de campamentos y con el pastor Aurelio también tenemos algunos proyectos ahí, y justamente para trabajar con los jóvenes en eso, ¿no? Los jóvenes es muy importante el trabajo de campamentos, reuniones, retiros, porque son los espacios en los cuales ellos se meten en intimidad con el Señor y se impulsan para realmente meterse y comprometerse con la iglesia, ¿no? Sino que la otra parte es que la iglesia tiene que tener preparado un programa o espacios para que ellos puedan participar y sentirse también útiles, ¿no? Pues Claro. ahí son dos partes. Y son el semillero para los ministros futuros. Así es, justamente nuestra experiencia fue que a partir de eso, bueno, en la iglesia donde yo participé antes, bueno, yo fui parte de eso también, se desarrolló el equipo misionero y con eso se abrieron más de 10 obras, ¿no? A partir de los jóvenes, el trabajo de jóvenes con el apoyo de adultos, ¿no? Y otra experiencia, pastor, fue a partir de lo que usted estaba estableciendo, cuando me dieron una obra nueva, decía yo, ¿cómo captar adultos? Porque no, habían niños, pero no venían adultos. Y entonces comencé a aplicar la necesidad, ¿no? Ellos que necesitaban saber cómo enseñar a sus hijos. Y no me refiero a la parte educativa, ¿no? Me refiero a la parte formativa, al tema de lo que llamamos en algún momento la agapeterapia o la restauración a través del amor cristiano. Y no es otra cosa sino que enseñarles qué es lo que la palabra dice de cómo instruir a tu hijo, cómo enseñarle, darle testimonio. Y a través de eso, pues, en esa experiencia ya vamos a tener como 40, 50 adultos y ya preparaditos para la iglesia. Allá lo dejamos a cargo de otro pastor cuando ya me tocó el cambio. Entonces, por ejemplo, en ese caso, como usted dice, no es responder a la necesidad que tienen las personas para que realmente ellos sean instruidos, ¿no? Así es. De acuerdo también a su nivel de formación y educación. Así es. Muy bien, gracias por el testimonio, muy bueno. Es que esto va afirmando lo que estoy diciendo, entonces no es una teoría, ¿no? Sino que es en la realidad, en la experiencia se va dando, con los diversos modelos que hay, por supuesto, en cada iglesia, ¿no? Pero inclusive uno no puede tener un modelo rígido tampoco, ¿no? Claro, en el fondo lo que podemos hacer es quizás contextualizarlo a nuestra realidad, sí, pero finalmente aquello que va funcionando y que va permitiendo el crecimiento, eso debemos afirmarlo y definirlo, ¿no? Mejorarlo también, ¿no? Ahora, en cuanto a la estructura básica de currícula de educación cristiana, sería más o menos de estos niveles. Un programa de escuela dominical, ¿no? Que la escuela dominical pensado siempre en los niños, ¿ya? Pero que también creo que debería haber una escuela o academia bíblica para jóvenes, ¿no? También podría ser. Y para adultos, no sé si fuera el domingo, pero o puede ser en otro momento, ¿no? Programa de estudios bíblicos y discipulado, ese podría ser, ¿no? Entonces, otro sería programa de ministerios, estudios teológicos. O sea que la iglesia también debe formar como una especie de academia, ¿no? Así como hay academias preuniversitarias, ¿no? O los estudios preuniversitarios. Acá no tenemos el uso que hay en otros países que se llama el bachillerato, ¿no? O en algunos otros países le llaman la prepa, la preparatoria, que es un intermedio de la educación secundaria hacia la educación universitaria, ¿no? Entonces, para los programas de ministerio debe haber un preestudio teológico, que quiere decir que un pequeño instituto o seminario o formación, lo que llamaríamos, nosotros hicimos una vez, en un tiempo, recuerdo, en el seminario Perú,
se llamaba Escuela de Discipulado, creo, algo así, ¿ya? Y que era para los hermanos comprometidos en la iglesia, ¿no? Y vinieron varios, y algunos, claro, lastimosamente pensaron que eso los llevaba a ser pastores. Llevan 2 años, 2 o 3 años, y entonces consideraban que ya iban a ser pastor. No, no era la idea esa, la idea era para formar el liderazgo, ¿no? Entonces, el preestudio lo debe dar entonces la iglesia local, ¿ya? Quizás también un seminario también debería ser parte de la escuela, digamos, de la iglesia local, pero lo hace la denominación, ¿no? ¿Ya? Lo hace de una forma particular. Y ahí está, por ejemplo, los programas ministeriales, ¿no? Estudios teológicos. El estudio teológico ya tiene que ver con un seminario. Pruebas por extensión. Bueno, eso ya creo que ahora sí se da tipo online, creo que hoy día ya se hacen estudios de ese tipo. Antes se hacía, la extensión era, te traía el formulario, la clase, tú la llenabas, estudiabas, la llenabas, la enviabas, y luego te daban la respuesta y te enviaban la siguiente clase y así, ¿no? O trabajo por extensión se reunían una vez por semana o 15 días por semana, ya en grupo así para estudiar, y el estudio era extensivo en el sentido que o trabajabas en casa o en los lugares donde tú tenías el tiempo, ¿no? Correspondencia ya creo que ya no existe, ¿no? Antes había el sistema de correo y se mandaba por correo y así era el estudio, ¿no? Yo recuerdo que un tiempo atrás, hace años cuando joven, estudiaba así por correspondencia, ¿no? Bueno, también etapas de nivelación. Ubicar a cada miembro los programas y niveles de acuerdo a los requisitos. Por ejemplo, la edad del creyente, y lo otro es el tiempo de conversión. El tiempo de conversión. Aunque el tiempo de conversión no me dice tampoco exactamente la madurez espiritual, porque pueden haber creyentes de muchos años en la iglesia, pero que no tienen un nivel, que todavía están niños espirituales, ¿no? Lo otro es el testimonio, preparación y trabajo de iglesia, ¿no? Y la elección del propio miembro sujeto a evaluación. Pero para eso también hay que comprometerlo, ¿no? O sea, animarlo a que esté también en esta tarea, ¿no? Ninguno en la iglesia debe, para este proyecto, por un trabajo así, debe dejarlo a un lado o que a mí no me gusta, no. Tiene que plantearlo de una manera y convencerse de que eso también es adecuado para él, ¿no? Los criterios entonces anteriores se tendrán por medio de una encuesta a cada creyente que nos permitirá evaluar y dar su ubicación dentro de la estructura curricular a fin de que pueda continuar su capacitación. Entonces hay que hacer una encuesta para ver cuáles son los aspectos basados en esto que estamos planteando, ¿no? Establecer también la secuencia de estudios para todos los que se integran a la iglesia. Pastor Alberto. Sí. Sí, lo que dice más arribita, que dice edad del creyente para participar de un ministerio de educación, se refiere a las personas que se involucran ya en el ministerio, según la educación cristiana. No, es a todos. Es para todos. Es para todos, estamos hablando. O sea, aquí, porque la educación cristiana debe abarcar a todos en la iglesia. A todos. No, nadie puede, digamos, estar exento de esto. Ok, pastor. Porque depende de eso su crecimiento también. Ok, pastor. Depende de eso también su identidad o su participación y su compromiso con la iglesia, ¿no? Entonces, Pastor, por ejemplo, en este aspecto, por ejemplo, el desarrollo ministerial tiene que ver más que todo, por ejemplo, ahí puede haber un pastor de jóvenes, por ejemplo, pero el pastor de jóvenes no se va a abastecer con, bueno, cuando son 10, 20 no hay problema, pero por ejemplo, va creciendo 30, 40, 50, 200 jóvenes, tiene que tener su equipo de liderazgo. Sí. Y obviamente no son pastores, sino son líderes, ¿no? Y cada líder está a cargo de un grupo, ¿no? Entonces, cuando ya se va, por eso la visión celular o los grupos familiares o como se maneje,
ayuda mucho al crecimiento porque ayuda a nutrir. Y obviamente en este caso, si son jóvenes, lo que necesitan como jóvenes, si son adolescentes, como adolescentes, niños igualmente, adultos. En algún grupo también se formó de acuerdo a lo que había, parejas jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que no es la misma necesidad de los adultos, pero tampoco los jóvenes, ¿no? O sea, no son jóvenes porque están casados, pero tampoco son adultos porque están recién casados y tienen hijos pequeños. Pues son necesidades diferentes, ¿no? Y los mayores también tienen otra necesidad y otro ritmo, ¿no? Entonces, todo eso es diferente, ¿no? Entonces, eso se puede trabajar y bueno, depende obviamente, como usted dice, la realidad de cada situación, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que usted justamente está mencionando es la formación de líderes, por ejemplo, para trabajar con adolescentes, para trabajar con niños, y en niños hay diferentes edades, ¿no? No es lo mismo unos que otros, ¿no? Así es. Entonces, hay algunos que más se les da para trabajar con niños pequeñitos, ¿no? Hay otros que son más con preadolescentes y así, ¿no? O sea, y cada edad hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que profundizar. Y ahí es donde viene el tema de educación cristiana, o sea, cómo yo me formo para servir mejor. O sea, no para ser un pastor, sino para servir mejor, ¿no? Así es. En un Y hay ministerio, que en un área. especializarse. Hay que especializarse porque para trabajar con niños, por ejemplo, no es la idea de que, ya está usted desocupado, ya, dedícate a los niños. No, hay que tener una especialidad. Y de hecho, si miren, en la labor educativa, digamos, natural, existen los profesores de inicial. Y acá todavía la formación de el educador, del profesor peruano está un poquito venino a menos, ¿no? Pero es fundamental los primeros años y las bases, ¿no? De los inicios. Deben ser especialistas en eso, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, la profesión más prestigiada, más reconocida es la de profesor. O sea, es al revés que acá, ¿no? Y por eso es que ellos han alcanzado, pues, estar en el primer nivel a nivel mundial, ¿no? Porque le han dado la importancia y la formación del maestro. Entonces, si aquí también, en el contexto de la iglesia, formamos maestros que sean adecuados en esa mira, pero también especializados para diversas áreas, ¿no? O niveles, entonces aquí estaríamos ganando un espacio grande, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos aprovechando el material humano capacitado y formado para eso, ¿no? Pastor. Sí. Sí, Sí, Carlos. en ese caso también es importante agregar que, por ejemplo, un miembro de la iglesia que quiere participar en un ministerio de educación cristiana, por ejemplo, la escuela dominical, según nuestro reglamento de la IP Cristo P, tiene que tener 18 años de mayoría de edad para poder participar dentro de los ministerios. Sí. Pero hay iglesias que pues ponen personas o jóvenes, adolescentes a trabajar. Omiten, ¿no? Omiten esta parte, sí. Sí he Sí, visto en omiten. muchas iglesias, incluso también en la Por la mía necesidad. se omite. Pero pastor, entonces, pero eso no estaría en teoría mal, ¿no? O sea, es decir, ya por la necesidad vamos a omitir esta regla de nuestra constitución y vamos a poner a jóvenes que no sean mayores de 18 años. Bueno, no sé, bueno, la norma que está ahí en los estatutos, también hay que saberlo interpretar y también aplicar, ¿no? En situaciones muy particulares o, digamos, de acuerdo al contexto, vamos a tener que tomar las decisiones adecuadas y también asumir eso, ¿no? Yo recuerdo una de las cosas que hacía mi sobrina, sí, hay gente que es madura espiritualmente, sí. Mi sobrina ahora, la mayor, la que falleció, ella estaba también dedicada y cada cierto tiempo se dedicaba a la escuela dominical, pero también lo hacía con su hija, Jimena. Y Jimena también le dedicó a hacer y ha hecho también tareas y enseñanza con los niños, ¿no? Se dedicaba a los niños, mi sobrina nieta. Entonces, y ella empezó jovencita, que el pastor la indicó así, la dejó, ¿ya? Y ahora creo que tiene 22 años, pero ella empezó su tarea de bastante joven. Entonces me llamó la atención eso a mí, ¿no? Pero de todas maneras, me parece que no,
no hubo, pues, digamos, ninguna dificultad, porque él continuó y fue creciendo y ejerció su tarea hasta donde lo hizo, ¿ya? Y creo que dejó por lo menos un servicio más o menos adecuado, ¿ya? Pero que Eh, hay casos que son especiales, pastor. claro, Por, inclusive por esto de por la pandemia, ejemplo, sí, sí, por ejemplo, perdón. sí, por ejemplo, mi esposa, ¿no? Ella fue profesora de escuela dominical hasta los 14 años, Ah, ¿no? Y esa vocación que fue por Dios, ahora ella es docente de educación inicial. Y, mira, y ahora ella también sigue, ¿no? Con la obra, ¿no? En la escuela dominical, ya. Pero nació su vocación en la dentro de educación la iglesia. en la iglesia, ¿ves? Interesante Sí. eso, ¿eh? Muy bueno, muy To- bueno. Todo va de acuerdo al contexto también de la iglesia, como usted dice, porque yo estoy en un pueblito donde hay 5 adolescentes y solamente uno tiene mayoría de edad y a veces no va. Entonces mi asistente es casi es un poco menor, ¿no? Y ya con él me guía, me ayuda a los niños. A veces los llevo, la vez pasada los llevé a que aprendan cómo Jesús subió el monte con la cruz y tuve que ir con adolescentes menores, ¿no? Entonces, el cerro no es tan alto, pero todo va también de acuerdo al contexto. Ya Dios nos pone obreros a veces, de acuerdo a la necesidad. ¿Ves? Bueno, es así, pues, o sea, por eso hay que saber manejar el asunto de los estatutos, los reglamentos, porque si uno es rígido, dice ya, no, tiene que tener 18 años para arriba, entonces, estamos perdiendo potencial de mucha gente que en medio de las circunstancias también, ¿no? Y por la necesidad la estamos utilizando. Entonces, si no tenemos, entonces no lo haríamos, ¿verdad? Entonces, Pastor, creo por que, ejemplo, mire, en la iglesia en Pueblo Nuevo, acá en Paita, bueno, yo tengo bien claras las edades, pero por ejemplo, Pajá, ¿no? claro, sí, y por ejemplo, ¿qué sucedió? No teníamos unos cuantos jóvenes, 2, 3 adolescentes, y lo que hice fue juntarlos a todos. Y entonces comenzamos las reuniones primero y obviamente en paralelo comencé a hacer primero a los que ya están un poquito más preparados, le dije, muchachos, vamos a ponernos el objetivo de levantar el Ministerio de Jóvenes. Ya, pastor, muy bien. Y entonces hemos comenzado a orar 2 meses por los amigos de ellos y a partir de eso ellos ya tienen su grupo de jóvenes. Son unos 6, 7 y entonces ya se han comenzado a reunir aparte conmigo, ¿no? Y aparte Mm, están los adolescentes. Pero al principio comenzamos, ¿no? Así. Y nos reíamos, todo compartíamos y al ver que había todo ese compartir, se comenzó a mover ya el grupo de jóvenes y ahora tenemos adolescentes y jóvenes, ¿no? qué Y bueno. también algunos preadolescentes participan, ¿no? Entonces, como usted dice, o sea, no hay que ser rígido, pero eso sí, al momento de discipular, requiere un acompañamiento diferenciado de unos con Eso, otros, ¿no? eso Es sí, ahí donde viene la diferencia. Las sí, sí, reuniones pueden ser generales, pero el discipulado y lo que se trata con cada uno sí es diferenciado. así es. Eso es verdad. Bueno, que Paiján, ¿no? Ya no, hace tiempo que no voy al norte. La última vez que fue hace unos 6 años más o menos, pero fuimos, uno por un compromiso familiar, mi tía había muerto, y después me fui a Trujillo y prediqué ahí en la iglesia en Trujillo, pero no fuimos más allá, no fuimos bajando, ¿no? Ya que mi familia es de San Pedro de yo, de Guadalupe, así que Paiján está por ahí. Muy bien. Algún día podemos ver así. El pueblo ha crecido, ¿no? ¿O no, Paiján? Pues, estaba en Paiján, pastor, pero actualmente estoy en Paita, en Piura. Paiján Ah, está sí ha, bien. ha crecido bastante. Estuve Ya. visitando por un trabajo misionero el año Paiján era pasado. bien un pueblo pequeño. Sí. Sí, sí, ha ido creciendo en los últimos años. Ya, Ha qué ido bueno. creciendo. Ya. Sí, pues sí. Yo de eso tengo recuerdos de niño, porque iba mucho por allá. San Pedro, sobre todo, Pacamay y Guadalupe, ¿no? Eran los centros donde tengo familia. Sí. Bueno, Ahorita seguimos cambió un entonces. montón, pastor, y uno ya no reconoce cómo era antes.
Ah, no, sí, ha cambiado, ¿no? Bueno, en Guadalupe no ha cambiado mucho. San Pedro se mantiene su placita y todo eso, no lo tradicional. Y ya no se ingresa tampoco, ¿no? Ahora se va a la carretera, ha sido por otro lado, por fuera, ¿no? Lo que pasa es que la expansión ha sido por otro lado ya. Sí, ¿no? Sí, ha habido expansión por eso, sí. Bueno, y eh, bueno, ahí está el punto 4, ¿no? Establecer secuencia de estudios para todos los que se integran a la iglesia, manteniendo el orden de acuerdo a lo que exija la capacitación, hasta que constituya un requisito previo para ejercer cualquier cargo en la iglesia, ¿ves? O sea, esos requisitos previos es cuando ya tenemos nosotros más o menos un cuerpo, un grupo, entonces ahí sí podemos plantear eso. Cuando no, la necesidad nos exige, hay que suplir eso, sabiendo cómo escoger o por lo menos ver las personas más adecuadas para ese trabajo. Crear áreas de acción y capacitación para un mayor número de líderes, estableciéndolos como requisitos para realizar estudios en un centro teológico. Eso también es un requerimiento importante. Y cada candidato al ministerio debe pasar por los programas y niveles establecidos como base para la etapa del llamado a un ministerio definido. Y yo, eso es también algo que estoy planteando de buena manera, y creo que no sé si lo dije alguna vez, pero que la iglesia debe ser el semillero y el formador para los futuros ministros y los que tienen que vocacionar. Y entonces, y luego mandarlos al instituto o al seminario bíblico, ¿no? Eso creo que debe ser la línea. Entonces, es en la iglesia donde el llamado se debe realizar, ¿no? No es, no es en el seminario, ¿no? Ya debe haber un llamado previo o por lo menos un deseo de servicio al Señor para prepararse entonces, ¿no? Bien, aquí está entonces los programa de escuela dominical. Aquí ya hemos dicho según las edades, enseñar acá doctrina en matemática, promover la formación bíblica integral para todas las edades, manifestar el amor a la palabra de Dios y su estudio. Y aquí está más o menos una modalidad, ¿no? Es la clase de cuna. Yo recuerdo que teníamos la clase de cuna también en iglesia, hicimos y mi esposo tenía a cargo de eso. Párvulos de 2 a 5. Principiantes de 5 a 8, primarios de 8 a 10, intermedios de 12 a 14, jóvenes adolescentes 15 a 17, jóvenes 18 a 26 y jóvenes adultos de 27 para arriba, ¿no? Y adultos también deberían ya alcanzar acá, que ya sería pues de 35 para arriba, 40, ¿no? Aquí en estos materiales nos planteábamos algo de los que teníamos en ese momento, pero creo que podemos agradecernos de varios ahora, ¿no? El más popular en la época fue la de Casa Bautista de Publicaciones, ¿no? Eran los mejores documentos de escuela de educación cristiana y de escuela dominical, de paso. Luego también Editorial Villa tuvo también un tiempo, yo tengo ahí, no toda la colección, pero unos cuantos libros de lo que venía a ser, creo, el título creo que es Enseñanza de Oro o algo así, no me, pero era un trabajo sobre escuela dominical, ¿no? Para diferentes edades, ¿no? Patmos es una editorial que hoy recientemente o se formó con la idea de materiales para escuela dominical. Ellos tienen bastante material de escuela dominical, ¿ya? Esto de Patmos tiene una cualidad, no está elaborado bajo el contexto de Norteamérica, aunque la editorial es no americana, pero los libros que traduce son portugueses, son de la experiencia brasilera, o sea, de un contexto latino. Creo que eso puede ayudar en parte, ¿no? Aun cuando el idioma en que originalmente se escribió no era el castellano, pero está traducido al castellano acá. Eso para tenerlo como de base o como, digamos, de referencia. La idea es elaborar materiales propios. Aquí está la idea. La proyección de elaborar materiales propios y dando a maestros los instrumentos pedagógicos
didácticos y de creatividad, buscando implementar los métodos adecuados para el estudio. Y aquí puedo, en todo caso, también plantear algo que también la IPCRISTOP tiene, que es sus propios materiales, ¿no? Entonces, pero ya hemos dicho también, el material solamente está ligado a estas edades, ¿no? Es solamente para unos principiantes primarios e intermedios. Hasta ahí creo que llega el material. Y hay Pastor, una los materiales consulta. son por edades. No sé si ha visto un material, si no me equivoco, creo que se llama Buena Tierra, que Ya, justo está especificado por cada una de esas edades, porque el material de Casa Bautista tiene menos divisiones. Pero, por ejemplo, sí, el de Buena Tierra sí tiene eso y tiene un buen enfoque de acuerdo a las edades. Trabaja la parte de consejería y también la parte didáctica, la parte de manualidades. Me parece Sí, un material mucho más completo, pero ya. obviamente también requiere más preparación, ¿no? De parte de los profesores. Claro, claro. Es que también ahí se necesita para este trabajo este, trabajar la capacitación, ¿no? O sea, Sí, sí. formación también. Eh, los profesores no se forman de la noche a la mañana, entonces tengo que capacitarlos también y hacer también capacitación continua, ¿no? Por lo menos que haya un seguimiento cada año. Acá se hacía, creo, cada año. Ya hemos hecho varias veces, creo, a nivel de presbiterio, creo que se ha hecho 2 o 3 veces capacitación de escuela dominical, ¿ya? Pero se necesita tener un seguimiento, o sea, hacer un modelo en que vayamos formando nuestros propios maestros, ¿ya? Con los materiales y cómo puedan también participar de eso, ¿no? Eso de la buena tierra es interesante. Esa es una editorial, ¿no es cierto? Sí, pastor. Ya, Es una editorial Buena Tierra, se llama. ya, ya. Este, es muy buena. Tiene material para todas las edades. Para adolescentes, por ejemplo, en el ministerio que estoy ahora, lo, sí, porque no lo lo vamos a hacían mal. utilizar. Sí, tiene Claro. muy buenos materiales, muy buenos recursos tiene. No sé si sea lo mismo que hubo en Vida, Editorial Vida tenía así, que tenía todo Sí, lo, era No, no me todo, acuerdo, todas me las edades. parece que es lo mismo, pastor. Parece sí, que... es lo mismo, pastor. Sí, creo que es lo Ay, mismo. ay, ay, ay. Sí, Porque Aunque yo le tengo un poco al... hay libros que tienen de la editorial Vida netamente y otros libros que salen de Buena Tierra, así como que separados. Pero creo que van con el mismo enfoque o trabajan de la mano. ya. Claro, y esto nos puede servir de insumo para formar también nuestros propios materiales, pero también con profesores también capacitados primero para eso, ¿no? Para que se puedan elaborar y luego la misma iglesia pueda realizar. El sueño que se tiene es tener un material pues completo, ¿no? Para IP Cristopeo. Esa es la idea. Ojalá se logre, ¿no? Todavía está eso y está No, pero ahí es un tema quizás de compartir experiencias y como por ejemplo lo que le decía, ¿no? El tema de algo que yo he visto mucho, eh, el tema de la necesidad de tanto de adolescentes como de jóvenes, ¿no? Identificar temáticas y a partir de eso comenzar a trabajar, se arma la currícula, mejor dicho, ¿sí? Y la parte práctica es tanto Biblia, o sea, se da el conocimiento de Biblia, memorización, experiencia, pero también aplicación práctica a sus vidas, ¿no? Y Ajá. para eso se arma el tema de tratar temas que ellos necesitan, ¿no? Que ellos requieren, ¿no? Los Sí, sí, conflictos, sí. pero con la parte práctica, ¿no? O sea, o teología práctica, como usted ha dicho. Sí, Entonces, claro. Claro, el plan que estamos haciendo es teología práctica y ahí por eso tiene que ver educación cristiana, discipulado, misiones, ¿no? Todas la liturgia, el culto, todo eso, porque tenemos que ver cómo vamos desarrollando, ¿no? Porque eso es teología práctica, ¿no? Y yo he estado, este trabajo que estoy presentando, eso es parte del trabajo que hemos hecho como pastor en educación cristiana. Yo fui pastor un tiempo en una iglesia, como pastor del Ministerio de Educación, de la iglesia así le llamamos, ¿no? Ministerio de Educación. Se, suena muy formal, pero estaba encargado de todo, desde lo que se daba desde niño hasta adulto y también de los nuevos
hasta la escuela de discipulado y el instituto bíblico, que formamos también en esa época y ahora es un seminario. ¿Ya? E inclusive también se nos encargó formar un colegio también. Entonces hicimos también el colegio. Y el colegio está ahora ha desarrollado de tal manera que tiene primaria y secundaria completa, ¿no? Pero inició con primer año y con inicial, creo, así fue. Ahí inició. Pero el proyecto era para eso y ahí está, ¿no? Ya creo que tiene ese colegio como 20 años ya. Sí, debe tener como 20 años. Por ejemplo, pastor, ahí hay otro ministerio muy interesante, el de capellanías, por ejemplo. Ese No es el sé si... otro lado, pero bueno, no nos planteaba acá, pero sí sería interesante. Pero eso ya el capellanía se encargaría en todo caso, y si se puede trabajar, no lo hemos propuesto, pero la IP Cristope podía promover eso, sí, para hacer una escuela de capellanía, ¿no? De Claro, Estado pastor, Cristope. porque O justamente del mismo ahí el seminario, tema es... claro, un área del seminario que pueda hacer ese trabajo. Sí. porque, o sea, es la formación pastoral, pero específicamente para adolescentes y jóvenes, ¿no? En el caso de secundaria y para niños en el caso de primaria, ¿no? Y Claro, aparte de eso, que también ahí sí tiene que trabajar diferentes formas, como el tema de las coreografías, las canciones, las temáticas, ¿no? El claro. tema de consejería es muy importante, ¿no? El Sí, manejo sí. con los Ese padres es, también, ¿no? eso es en cuanto a adolescentes, ¿no? Porque capellanía Adolescentes, tiene para varias áreas. Es claro, hospitales, clínicas, cárceles, así es. este, qué sé yo, asilos, también tiene que ver con orfanatos, ¿no? Asistencia militar, Claro, las este, fuerzas militares, sí, policiales, sí, hay diferentes todo eso. especialidades dentro de lo que es capellanía, sí. Sí, pues, sí. Y eso sería para hacer también agentes pastorales, también, de ese Ujú. tipo. Bueno, célula de discipulado y crecimiento cristiano en hogares. Ahí está lo que estábamos mencionando, y le podemos poner una cantidad de, los nombres varían, ¿no? Trabajo celular viene a ser la base del crecimiento de la iglesia. Los creyentes se reúnen en casas una vez por semana por el estudio bíblico, discipulado, evangelización y comunión. Eso me acuerdo que también teníamos en ese plan, y a promover el crecimiento de la iglesia por medio de la célula. Ahí se que conocían, porque era una iglesia grande, ¿ya? Y a más de 1000 personas, 2000, creo más o menos, y entonces había necesidad de, acá iban incrementando eso, reunirse para dar testimonio del amor de Dios y su obra, evangelización continua, invitados, vecinos, conocidos, amistades, y la idea era crecer y multiplicarse, ¿no? Y el funcionamiento era para células de niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos. O sea, bastante actividad había ahí. Esto hay que dosificarlo, porque como estamos hablando de la educación cristiana, esto ya es otra cosa aparte que también se planeó, ¿no? Los materiales también de las células sociales se elaboraban por educación cristiana. Yo me acuerdo que yo elaboraba el plan y elaboraba los materiales. Y tenía un hermano que era auxiliar. Entonces yo lo capacitaba un día y cuando yo entregaba el material, el hermano me lo reproducía y lo hacía más pequeño y lo repartía, ¿no? Para que con ese plan enseñásemos o se enseñara en las células, ¿no? Entonces ahí quedó varios. Yo no tengo el modelo, creo que por ahí tengo uno, ¿ya? Pero que eso se desarrolló, fue bastante sistemático por un buen tiempo, ¿no? ¿Ya? Programa de estudios bíblicos discipulados. Este sí fue un plan que le llamamos escuela bíblica y de discipulado, SBIC, así se llama. ¿Ya? Para fortalecer el carácter cristiano de la vida creyente. ¿Ya? Esto solamente estoy diciendo cómo fue más o menos el plan, ¿no? Y acá están los niveles, ¿no? El nivel básico de vida cristiana, cursos de iniciales, verdades básicas, el intermedio, discipulado, curso de discipulado de 4 cursos, nivel avanzado, servicio cristiano, curso de academia bíblica de 12 cursos, ¿no? Y el programa ministerial de estudios teológicos era otro, ¿ya?
que tenía que ver con el Instituto Bíblico para la preparación de ministros llamados a la obra, ¿no? Acá hay un plan curricular y la idea era apuntado al ministerio pastoral y tenía dos etapas. La primera etapa para ese tiempo, porque ahora ya eso ya cambió, la primera etapa era de 3 años para diploma en teología con obra práctica y una segunda etapa de 1 año más para el grado de bachiller en teología con prácticas ministeriales y una presentación de tesis. Programa de estudios ministeriales, y acá está introducción a la teología, a la Biblia, métodos de estudios bíblicos, gramática y ortografía, historia de la iglesia, teología propia, estudio del pecado, teología de la salvación, Pentateuco, dones y misterios, evangelio, metodología de investigación, homilítica 1, sanidad integral, hermenéutica bíblica, eclesiología, ética cristiana, teología del culto, ética pastoral, hechos de los apóstoles, pastoral de la familia, estrategia de crecimiento de iglesia, medios de comunicación, relaciones públicas, pedagogía, educación cristiana. Pero como ven, tiene casi todo lo que es parte de un trabajo de formación ya ministerial, ¿no? Y después había, esto entonces era para la formación de los pastores o de los que iban encargando, porque la iglesia como iba creciendo también tenía anexos. Ya, esos anexos había que atenderlos y tenía que enviarse entonces gente y también para integrar el equipo pastoral, ¿no? Hoy muchos de esos hermanos que empezaron esta tarea ahora son los pastores ahí, ¿no? En el equipo pastoral de la iglesia. Porque como digo, es una iglesia grande. También el programa de extensión, esto podemos hacerlo si es la necesidad, ¿no? Acá se usaban separatas de cursos de escuela de discipulado que ya se tenían en ese tiempo, ¿ya? Y la duración tenía que ver con el tiempo del estudiante, ¿no? Y los cursos eran bimestrales, ¿no? O por lo menos esa era la idea, ¿ya? Y no era un tiempo rígido, sino el tiempo libre o espacio de tiempo que ya hace que tenga para trabajar esto. Y el programa de correspondencia tiene algo parecido también, ¿no? Que ahora, como digo, ya estos materiales de esta manera ya no hay, ¿no? Esto era del Instituto Internacional por Correspondencia, que era una institución que ofrecía materiales en su momento, y también tuve otro material, pero que ese fue otro, menos de eso que esto, que era fuente de vida, ¿no? Ya no se produce esos materiales porque ya ha terminado eso, ¿no? Bueno, aquí hemos terminado ya el material, como se encuentra, es todo un esbozo de lo que es la educación cristiana, ¿no? Se lo voy a compartir, ya para que ustedes lo tengan, pero como digo, es un material más o menos de un proyecto y donde abarca todo, y esto puede ser como un insumo de base para también adaptarlo a diferentes situaciones, ¿no? Bueno, vamos cerrando acá. No sé si hay algo más que ustedes quieran compartir, ¿ya? José, gracias por la participación. Josué, Pablo también, tu hermano León. ¿Los demás cómo están? Luis, yo creo que también tú has recibido este curso, ¿no? Un tiempo, ¿no? ¿O no? Muy bien. No hay más participación, sino vamos cerrando. No, está bien, profesor, pastor, gracias más bien. Igual a mí me sigue costando trabajar con los pequeñines. O sea, quizás yo me puedo, en iglesia me he disfrazado de leoncito y toda la cosa, o sea, pero ya en persona con los niños como que ya el carácter serio como que a veces no ayuda, pues, ¿no? No, porque hay que Sí, adaptarse también, pues, ¿no? Yo he sí, enseñado a niños
me he dedicado a varias cosas, o sea, y después fui, como digo, director o lo que se llamaría director o superintendente de escuela dominical, era el pastor, ¿no? El ministro que estaba a cargo del programa de educación cristiana, ¿ya? Sí. Entonces, en parte me especialicé en la tarea que hice por como 4 o 5 años, ¿no? Seguidos, continuos, ¿no? Aparte que ya yo enseñaba en el seminario, yo he enseñado desde el año 89, desde el 89 estoy enseñando. Así que ya son varios añitos, luego de casi 30 años, ¿no? 32 años, pues. Es bastante, sí. Sí, entonces, eh, he hecho varios ministerios, o sea, con jóvenes también hemos hecho, también lo mismo, o sea, en varias áreas. Por eso conozco todas las áreas digamos, que se hace en la tarea dentro de una iglesia, ¿no? ¿No? Y entonces, como pastor también me aboqué a eso y también, gracias a Dios, tuve buenos ayudantes y hicimos también varias cositas muy interesantes y renovadoras en su momento. Muy bien, gracias por eso. Y no saben, ya, entonces, gracias. Muy bien, hermanos. Hermana, gracias por todo. Vamos cerrando. ¿Algo más? Ah, no, es el perrito que está ladrando, creo. Pastor Sánchez, sí, muy buena la parte de los términos que usted está enseñando en el estudio. Pues yo también cuando comencé a la Iglesia Gracia de Dios, entré al ministerio pues a trabajar, tanto de los jóvenes, adolescentes. También hubo un buen grupo de evangelismo, ¿no? Claro, en evangelización también hemos hecho, y ahí formamos un grupo de evangelistas. Hemos ido allá en Los Olivos, allá en Zapallar, cuando hemos comenzado. O sea, ahorita, por ejemplo, yo, bueno, más que todo anteriores pastores de Dios, nos han capacitado bastante también para nosotros, ¿no? Y ahora, como le digo, ahora último, estoy dando lo que es vida abundante, pues. Y estoy enseñándole un grupo de hermanos, más que todo unos nuevos también, pues. Y aparte, ¿no? Y es muy interesante lo que usted ahorita está explicando, es bueno, ¿no? Y crecer, ¿no? Ese es crecer la iglesia, ¿no? Y invitar más personas y también que estudien, porque el estudio es parte del crecimiento y también tanto en que entiendan también, ¿no? Las personas y que puedan encontrar al Señor, ¿no? Porque hay muchas, digamos, vecinos, ¿no? Y digamos, donde uno vivimos y fuera de acá también dando su trabajo, ¿no? Y no solamente la iglesia y casa nomás, ¿no? Es también el trabajo y como dice usted, ¿no? Dar buen testimonio y como la luz que somos, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? Y dar buen testimonio. Así es. Enseñanza, gracias. También estuvo buena la enseñanza. Sí, lo que he hecho ahora, como digo, es una visión de educación cristiana desde una visión pastoral, ¿no? O sea, esa es la idea, porque un pastor debe saber y conocer cada área de la iglesia y cómo encuadrarla también, ¿no? Entonces, eso fue, y de ahí nació esa tarea, aunque yo estaba en educación cristiana, pero como pastor, ¿se da cuenta? Entonces, eso es una de las cosas que me ha ayudado, y aunque básicamente mi ministerio es educación, ¿no? El haber hecho esa tarea y también hacer la tarea pastoral me ha ayudado a también dimensionar la cuestión de la educación, ¿no? Yo creo que la educación es transversal en todas las áreas de la iglesia, ¿no? Claro. Y el pastor debe ser un maestro también, debe formar, ¿no? Eso, y también vocacionar. Por eso digo, la iglesia tiene que ser el semillero, y esa es una de las tareas que debemos realizar, ¿no? Formar la gente para que se vocasione para el ministerio. No todos van a ser ministros, no todos van a ser pastores, pero del grupo de la iglesia, los miembros, de ahí van a salir los futuros ministros también, porque no estamos para quedarnos, ¿no? Ya una generación se va, y tiene que venir otra, y así, ¿no? Y ir rotando, ¿no? La nueva generación, ¿no? Y la iglesia debe continuar. Y es muy interesante, pastor, porque al final es, bueno, ¿por qué estoy aquí, digamos, estudiando, pastor? Porque veo mucha preocupación, digamos, ¿no? A veces en las iglesias no hay, digamos, estudio, digamos, usted dice, ¿no? Y enseñarle a los hermanos, en realidad, la realidad de la vida cristiana, la doctrina de Dios, digamos, ¿no? Porque a veces iglesias se pegan ¿no? Y
y viven con su creencia en otro lado, ¿no? Y tenemos que enseñar lo correcto, lo que es, pues. Tanto así, digamos, apoyarle también al pastor, porque también el pastor necesita ayuda también, ¿no? Y mover otras obras, digamos, realizar con la obra del Señor, ¿cierto? Claro. Pastor, Sí. una de las cosas que he visto también con respecto de la enseñanza, pastor, a una edad de adolescencia es que hacen madurar más rápido. Cuando yo tenía más o menos cerca de 15 a 14 años más o menos, el pastor me puso para enseñar niños de jardín. En un principio como que no podía como que tratar con ellos, pues, ¿no? Hasta que el pastor vio que no era para mí esa edad, ¿no? Y iba buscando, ¿no? Una edad donde yo podría encajar, ¿no? Y una de las cosas que me tocó ahí era con los chicos ya que están ya por salir de primaria, todo esto, ¿no? Y ahí había niños que eran así un poco inquietos, entonces el pastor me decía, dales actividades, ¿no? Dale que hagan alguna tarea, ¿no? Un trabajo, o sea, y que traten de que los demás le observen, ¿no? Entonces, ellos mismos participaban así al frente, tratando de enseñar a los demás, e iban teniendo un comportamiento más, ¿no? Más tranquilo, porque ellos eran los que estaban frente, ¿no? Para enseñarle, ¿no? Y no solamente tenían que enseñar, pues les decía, ¿no? De palabras, sino también con su aptitud. Entonces, esas cosas como que ya ha ido cambiando en ellos, ¿no? Y ahora que son ya jóvenes, están también sirviendo al Señor, ¿no? Unos en Ministerio de Alabanza, otros también en Escuela Dominical. Muy Por otro bien. lado, doctor, también quisiera, por ahí mencionó nuestro hermano Gastelu que hay un manual de evangelización de los años 80, 70, creo que dijo, y usted lo tenía en PDF. ¿Nos podría enviar, pastor? Ah, ya, el Plan Supremo de Evangelización. Sí, sí, eso también se Sí. lo voy a mandar, sí. Ya le Ya, puse el de Educación Cristiana y lo otro tengo que buscarlo nada más y se los paso. ¿Ya? pastor, gracias. Ya. Muy bien, entonces vamos cerrando el espacio y nos vemos la próxima semana. Tengan en cuenta, hay que trabajar un ensayo, una monografía, ¿no? De los temas que están ahí. Un tema, escojan de los que hemos dicho en el sílabo, ¿ya? Y hay Pastor, que... disculpe, una consulta. Sí, sí. ¿Monografía en qué sentido lo quiere? ¿Como una propuesta? Claro, O... como una propuesta es, aquí en el material está, dice de esta manera, dice acá, ensayo, el alumno debe escoger un tema de las propuestas. En educación cristiana, cómo seleccionar maestro de escuela dominical puede ser uno. El otro, en teología pastoral, disciplina en la iglesia, que también puede ser discipulado. Y el otro es misión, la misión de Pablo a los gentiles, sus métodos y su estrategia. ¿Ya? Entonces pueden escoger uno de estos temas, o si no, también proponer un tema, ¿no? Que sea un tema que ustedes tengan una carga, ¿ya? Eso también puede ser posible. Pastor, en este caso, por ejemplo, una de mis preocupaciones ha sido, bueno, yo me he manejado en diversos campos, pero lo que compartía, por ejemplo, el hermano, yo he trabajado mucho el tema de misiones y jóvenes, ¿no? Niños. Y por un lado experimentamos, pero los resultados fueron muy buenos, porque incluso trabajamos con niños de 6 años para hacer misiones y para que ellos enseñen a otros niños de su propia edad. El resultado es que ahora, estoy hablando 15 años atrás, ahora ellos son líderes en su iglesia, ¿no? Y son pilares en la iglesia, ¿no? Tanto, como dijo el hermano, ¿no? En los diferentes ministerios. Entonces, ellos obviamente ahí habían sido también formados por sus padres, ¿no? Entonces, el tema de ir formando, ir viendo, ir involucrando tanto a los niños y a los adolescentes, hace madurar, pero también despertar los ministerios y los llamados, ¿no? Entonces, Claro. cómo poder trabajar eso también, ¿no? Sí, claro, eso hay que
hay que plantearlo. Y entonces puede ser un trabajo también, ¿ya? Ya, pastor. Entonces, Muy bien. tú lo puedes tomar como base para eso. Muy bien, ya está. Ya le dejé el Plan Supremo de Evangelización también. Entonces, dos trabajos ahí. Y ustedes pueden usar también inclusive eso de insumos, ¿no? Y le voy a ir entregando otros materiales para que tengan y pueda servir de base para sus trabajos, ¿ya? Gracias, hermano. Dios les bendiga. Pastor, disculpe, dijo 2 trabajos. Uno es la Eh, monografía y ¿cuál es el otro? No, es una sola monografía o ensayo, ¿ya? Y el otro era más bien hacer un trabajo práctico aquí en clase, ¿ya? Ah, ¿Ya? ya. Que era predicar o un servicio de un culto, de dirigir, ese tipo de cosas, ¿no? Que ya lo estaríamos haciendo acá, esta es la segunda clase, ya a partir de la cuarta Es más clase. homilética. Claro, también puede ser un mensaje corto, ¿no? Los temas de la monografía, los títulos están ahí en la Educa Cris que nos ha mandado. No, ese no, ese es el material que he compartido hoy día, ¿ya? Es el material que he compartido hoy día. El evangelismo y misiones no lo he compartido, lo voy a también a entregarse a ustedes, ¿ya? Pero la Pastor, idea, yo por ejemplo la tengo, idea, o sea, perdón, la esto idea de está en Gálatas el es como un cielo. proyecto, una monografía de un proyecto que uno tiene. Sí, puede ser. Es un ensayo, proyecto, un tema que a proponer de una propuesta o un tema que le inquieta de alguna manera. Evangelización a las cárceles, Puede ser, también porque yo puede ser. tengo un proyecto ahí. Ya, Muy buen podría hacer ministerio, eso. sí. Sí, Muy podría ser. interesante. Ya, Es la podría ser pastoral eso también. a las cárceles, la pastoral Claro, carcelaria. claro, podría ser eso también. Sí, ¿por qué no? ¿Ya? Y lo presenta eso. Eso es para la 7ª semana. Después hay una actividad en clase, eso lo tenemos que hacer ya la próxima semana, me hacen recordar que tenemos que ver estos aspectos. Por ejemplo, no sé si alguien puede hacer una clase pequeñita, ¿no? No grande, ¿ya? Otro puede ser el formato de liturgia o hacer un culto pequeño tipo devocional, podemos hacer eso en una clase. Otro en una homilética puede predicar, dar un mensaje de 5 minutos o 10 minutos, ¿no? Otro puede presentar un problema, una situación o conflicto y cómo se puede trabajar a nivel pastoral, cómo es la resolución de ese conflicto, ¿ya? Sí, y más o menos, esas serían las tareas que, digamos, que vamos a realizar, ¿ya? Y que puede ser repetida según uno, ¿no? O sea, puede ser que 2, 3 o 4 hagan un mensaje y le damos un día a cada uno. Otro puede enseñar y también pueden haber 3 o 4 clases, en fin, ¿ya? Que son cortos nada más, una cosa corta, ¿ya? Y que lo haremos en cada clase, ¿ya? Entonces, la próxima semana ya definimos eso y empezamos a hacer hasta el final del tiempo, de la última clase, ¿ya? Gracias, hermano, ¿ya? Es individual, no es grupal, Leoncio, es individual, o sea, para que cada uno desarrolle lo que crea conveniente, porque si lo hacemos en grupo, uno que nos vamos a tardar, ¿ya? Y la idea no es hacerlo en grupo, ¿ya? El último trabajo también no es en grupo, ese también es un trabajo particular, ¿ya? Cada uno, ¿ya? Muy bien, hasta la próxima semana entonces, ¿ya? ¿Ya? Bendiciones.